Las verdaderas leyendas no nacen bajo las luces de una arena, nacen en la oscuridad. La lucha del día a día cuando nadie está mirando. Construyen con sudor, con sacrificios y con las ganas de ser alguien sin importar de dónde vengas. Esta es la historia de un luchador que no nació con todo a su favor. La historia de un joven de Catepec, México. Estaba destinado a una vida de duro trabajo anónimo, pero que un día decidió que ese no sería su final. La historia de alguien que en lugar de aceptar su destino, se propuso a reescribirlo con sus propias manos. Un viaje que lo llevó desde trabajar de sol a sol en un mercado hasta ver su nombre en las arenas más importantes de Tokio, Los Ángeles y todo el mundo. Es la historia de cómo un hombre le enseñó a millones de personas una regla muy simple para enfrentar la vida. Una filosofía de dos palabras que lo cambió todo. Cero miedo. ¡Soy Penta, el cero! El viaje de Penta comienza mucho antes de pisar un ring. Comienza en el latido constante y caótico de Catepec, Estado de México. Un gigante de concreto donde los sueños a menudo tienen que luchar por encontrar espacio para respirar. En este entorno, la vida te enseña a ser fuerte desde niño. Y él aprendió esa lección en el epicentro del trabajo duro de la capital, la inmensa central de abastos. Imaginen un lugar del tamaño de una ciudad pequeña. Nunca duerme, donde el aire huele a tierra y a esfuerzo. Un lugar donde miles de personas trabajan desde la madrugada más oscura para mover el alimento de millones. Juventud no fue la de un atleta preparándose para la gloria, fue la de un trabajador anónimo. Músculos no se desarrollaron primero en un gimnasio, sino cargando bultos de papa, cajas de tomate, empujando diablos que pesaban más que él. Cada día era una prueba de resistencia física y mental. Cansancio era una constante. Dolor de espalda era el pan de cada día. Pero ese trabajo le dio algo que ningún entrenador podía enseñarle. Una fortaleza mental a prueba de todo. Aprendió que la única forma de mover una carga pesada es empujar hacia adelante, sin quejarse, sin dudar. Esa mentalidad se convertiría en la base de todo lo que haría en su vida. Incluso en el entorno más duro, un sueño puede florecer, y el suyo crecía cada noche junto a su hermano menor. Para ellos, la lucha libre era una religión. En una pequeña televisión veían a sus dioses volar. Veían a las leyendas mexicanas como Rey Misterio y Psicosis desafiar la gravedad en WCW y cambiar la percepción del luchador mexicano en el mundo. No solo los veían, los estudiaban, grababan las luchas y las repetían una y otra vez, analizando cada movimiento. En la oscuridad de su cuarto, rodeados por el cansancio del trabajo, decían una promesa. No era solo un deseo, era un pacto de sangre. Decían, tú y yo vamos a llegar ahí juntos. Ese pacto los llevó a sacrificarlo todo. El poco dinero que ganaban se iba en pasajes para viajar a gimnasios lejanos, para entrenar con maestros como Skyde, que les enseñó que la lucha libre es, antes que nada, respeto y disciplina. Mientras otros jóvenes descansaban, ellos usaban sus horas libres para aprender a caer, a golpear, a ejecutar llaves. En casa, en colchones viejos, practicaban lo aprendido, empujándose el uno al otro a ser mejores. Fénix era el artista del aire, un prodigio natural para la acrobacia, mientras Penta era la fuerza, la intensidad y el castigo. Desde el principio se notaba que tenía una agresividad diferente, una oscuridad que bien canalizada podía ser devastadora. Finalmente, comenzó a luchar, con máscaras y nombres que no eran los suyos. Cyrus y Dark Dragon. Se sumergió en el duro mundo del circuito independiente. Eran arenas de lámina que en verano eran un horno y en invierno un congelador. Eran vestidores donde apenas cabían 4 personas. El pago era casi simbólico, pero el valor de esa experiencia era incalculable. Estaba fogueándose, aprendiendo el camino del lenguaje del ring, ganándose el respeto de veteranos que no regalan nada. Cada lucha era una lección. Aún no era nadie, pero en cada golpe y en cada caída, el hombre del cero miedo estaba naciendo. Después de años de ganarse la vida en el circuito independiente, un día sonó el teléfono. Era la llamada que cambia la vida de un luchador, la que te dice que todo el esfuerzo ha valido la pena. Era la empresa AAA, una de las 2 más grandes de México, ofreciéndole un contrato. La emoción es indescriptible. Es el momento con el que sueñas desde que empiezas a entrenar. Pero la alegría inicial se topó de frente con una realidad muy extraña. La oportunidad que le ofrecían también venía con una trampa, con una letra pequeña que todos en el negocio conocían y temían. Le propusieron darle vida a un personaje, Pentagón Jr.
Para cualquiera que no conozca la historia, el nombre podría sonar bien, pero para los que saben de lucha libre, ese nombre cargaba con una sombra muy pesada. En los años 90, el Pentagón original fue una estrella, un rudo temible y el enemigo perfecto de la gran leyenda técnica Octagón. Su rivalidad paralizó a México, pero después de él, la máscara se convirtió en veneno. Luchador tras luchador intentó ser el personaje, y todos, sin excepción, fracasaron de forma humillante, desapareciendo del mapa. En el supersticioso mundo de la lucha libre, la conclusión era clara: el personaje de Pentagón estaba maldito. La oferta era, por tanto, un arma de doble filo. Por un lado, era su entrada a las grandes ligas. Por otro lado, le estaban dando el coche con el que todos los pilotos anteriores se habían estrellado. Los veteranos en los vestidores, con buena intención, se lo advirtieron. Dijeron: no lo toques, veneno para tu carrera, te vas a hundir con ese nombre. Se encontró en una encrucijada. Podía escuchar a los demás y esperar otra oportunidad que quizás nunca llegaría. Podía ignorar las advertencias y apostar por sí mismo. Fue en ese momento de duda y presión donde nació la leyenda. Él miró la máscara, vio la historia de fracasos, echó las advertencias en su cabeza. En lugar de sentir miedo, sintió una especie de coraje desafiante. Se acordó de las madrugadas en la central de abastos, de la promesa de su hermano, que no había llegado hasta aquí para tenerle miedo a un disfraz. Fue su respuesta a esa maldición, a esas dudas, lo que lo cambió todo. Decidió que su personaje no se definiría por el miedo, sino por la ausencia de él. Y así, de su propia mente, de su propia convicción, nació la frase que se convertiría en su identidad: cero miedo. No era un eslogan que le dio un creativo, fue la declaración de principios, su escudo personal contra el fracaso anunciado. Al principio, cuando debutó en AAA, la reacción del público fue exactamente la que todos esperaban: indiferencia. Otro Pentagón más, pensaban, pero este era diferente. Su estilo en el ring era mucho más agresivo, más violento que el de los demás. No le importaba ser espectacular, le importaba castigar, y para dejarlo claro, adoptó un ritual macabro. Después de ganar sus luchas, le rompía el brazo a sus oponentes. Era su firma, su forma de crear pánico. Poco a poco la gente empezó a notarlo. La indiferencia se convirtió en un murmullo, y el murmullo en respeto. Su estatus creció como una espuma. Se ganó un lugar dentro de la facción de rudos más respetada de México, los Perros del Mal. Tras el terrible fallecimiento de su líder, el hijo del perro aguayo, que Penta tomara un rol protagónico en el grupo fue una señal de la inmensa confianza que la empresa y sus compañeros tenían en él. Para callar cualquier duda que quedara, conquistó su primer campeonato individual, el Campeonato Latinoamericano de AAA. Con el oro en su cintura, le demostró a todos que la maldición era solo una excusa para los que no tenían el valor de enfrentarla. Él no solo había sobrevivido a la oportunidad que nadie quería, la había transformado en el inicio de un imperio. En el año 2014, cuando la lucha libre buscaba algo nuevo y diferente, apareció un programa en Estados Unidos que rompió todas las reglas. Se llamaba Lucha Underground, y no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Era un simple show de lucha en una arena. Era un universo propio, grabado como si fuera una película de acción de Hollywood o una serie de Netflix. Tenía una historia oscura, personajes complejos y una atmósfera violenta y cinematográfica. Era el lugar seguro para que un luchador como Penta no solo brillara, sino que se convirtiera en un monstruo. Los productores de Lucha Underground vieron en Pentagón Jr. al villano perfecto que su universo necesitaba. Vieron su intensidad, su rudeza natural y la increíble historia que ya tenía en México con el cero miedo. No tuvieron que inventarle un personaje, simplemente tomaron al que ya existía y le dieron la libertad de ser 1000 veces más aterrador. En el mundo oscuro y violento de Lucha Underground, Penta encontró su verdadero hogar. Dentro de la historia del programa, su personaje recibió una misión siniestra. A través de videos misteriosos nos contaba que servía a un maestro desconocido, una figura poderosa que le exigía violencia. Para complacer a este maestro no bastaba con ganar luchas. Pentagón tenía que sacrificar a sus oponentes. ¿Cuál era su sacrificio? El mismo ritual que lo hizo famoso en México: romperles el brazo. Pero ahora era diferente. Cada brazo roto era un ritual, una ofrenda para su maestro. Incluso empezó a llevar una cuenta de sus víctimas, como un asesino en serie, lo que lo convirtió en la fuerza más temida de todo el lugar, conocido como el Templo. Pero entonces ocurrió el fenómeno más extraño e increíble de su carrera. A pesar de ser el villano más sádico y despiadado del programa, el público se enamoró de él. En un almacén de Boyle Heights, en Los Ángeles, miles de fanáticos, la mayoría de ellos sin hablar una palabra de español, aprendieron a gritar perfectamente dos palabras: cero
miedo. Se convirtió en un héroe para ellos, precisamente por ser tan rudo y no pedirle disculpas a nadie. Amaban su autenticidad y su intensidad. Se convirtió en el antihéroe perfecto para una nueva generación de fanáticos. La historia de su maestro llegó a su punto más alto en una rivalidad legendaria extremadamente personal con el veterano Vampiro. Tras semanas de juegos mentales se reveló el gran secreto. Vampiro era su maestro. Le había estado manipulando y empujando sus límites para forjarlo en un verdadero monstruo. Su enfrentamiento final es recordado como una de las luchas más brutales de la historia moderna. Una carnicería con lámparas de luz, mesas en llamas y tachuelas. Penta se graduó. Renació de esa guerra como Pentagón Dark, una versión evolucionada y aún más siniestra de sí mismo. Esta nueva identidad ya no había nadie que pudiera detenerlo. Se abrió paso hasta la cima y en una noche había conquistado el templo. Gracias a que Lucha Underground se transmitió en todo el mundo, su nombre explotó a nivel global. Ya no era una estrella mexicana, ahora era un ícono mundial. Todos los fanáticos de lucha en todos los rincones del planeta sabían quién era el hombre del cero miedo. El éxito de Penta en Lucha Underground fue individual, pero su destino siempre estuvo atado al de su hermano Rey Fénix. Tras Penta se convirtió en el monstruo del programa, Fénix se ganaba el corazón de los fans como el héroe volador, un acróbata que parecía no tener huesos. Eran las dos caras de la moneda. Cuando el mundo los vio juntos, la química era tan obvia, tan poderosa que el siguiente paso era inevitable. Decidieron que ya no conquistarían el mundo por separado, lo harían juntos. Y así nacieron los Lucha Brothers. No eran simplemente un equipo, eran una marca, un concepto. Eran una identidad visual increíble, usando máscaras que eran la mitad del diseño de Penta y la mitad del diseño de Fénix, para mostrarle al mundo que eran dos individuos pero una sola fuerza. Y adoptaron un lema que sonaba arrogante, pero que se dedicaron a probar cada noche: Lucha Brothers, el mejor equipo del universo. Por esta declaración de guerra se lanzaron a una gira de conquista mundial por fuera de las grandes empresas. El mundo entero era su territorio. Su primer gran impacto fue en la empresa de California, PWG, un lugar pequeño, caluroso y lleno de los fanáticos más apasionados y exigentes del mundo. En ese ring los Lucha Brothers se convirtieron en leyendas. Sus luchas eran un caos de arte y violencia, especialmente sus batallas contra The Young Bucks, que se convirtieron en clásicos instantáneos que la gente compartiría por todo internet. Ganaron los campeonatos de pareja de PWG, una medalla de honor en el mundo independiente. Pero no se detuvieron ahí. Dieron el salto a la televisión nacional con Impact Wrestling, y su llegada fue como una bomba. Protagonizaron una de las mejores rivalidades en la historia reciente de la compañía contra el equipo Lax, Santana y Ortiz. Luchas eran brutales, personales y llenas de drama, y por supuesto, el resultado fue el mismo: conquistaron el oro, convirtiéndose en los campeones mundiales en parejas de Impact. Mientras tanto, en su hogar en México, continuaban su dominio en AAA, ganando su campeonato de parejas en múltiples ocasiones. Llegaron a Chicago y se convirtieron en las estrellas de la AAW. Parecían que no había ninguna promoción en el mundo que no quisieran conquistar. Donde quiera que iban eran el evento principal. La gente no compraba boletos para ver una empresa, compraba boletos para ver a los Lucha Brothers. En 2019, una nueva superpotencia nació en la lucha libre. Un lugar, un contrato de televisión masivo y la ambición de ser la mejor del mundo. All Elite Wrestling o AEW. Y para ser el mejor, tienes que contratar a los mejores. La llegada de los Lucha Brothers no fue una simple contratación, fue el primer disparo en una guerra por la supremacía. La rivalidad que había incendiado las arenas independientes, Lucha Brothers contra The Young Bucks, era el combustible que impulsaría a una nueva empresa a una escena mundial. Primer cara a cara en un evento de AEW no fue en un ring, un ataque sorpresa que terminó en una batalla campal, anunciándole al mundo que esto era más que una competencia. Esto era personal. Su primer gran combate en un evento de AEW en Double or Nothing fue una lucha espectacular, un ballet de acción a alta velocidad que le mostró a la nueva audiencia de lo que eran capaces, dejando claro que ellos llegaban a AEW como reyes, no como aspirantes. La guerra apenas comenzaba. El siguiente capítulo de su rivalidad se escribió en el evento All Out de ese mismo año, y fue una de las estipulaciones más peligrosas de todas, una escalera de la muerte. Esta lucha no solo superó las expectativas, las destrozó. Una sinfonía de caos y sacrificio que es recordada como una de las mejores luchas de escaleras de todos los tiempos. No se trataba solo de subir por los cinturones, se trataba de ver quién podía hacerle más daño al otro. El momento que quedó para la historia fue cuando Penta, balanceándose en la cima de una escalera altísima, se cargó a Matt Jackson,
sobre los hombros y se lanzó hacia atrás, aplicando un Fear Factor, que partió una mesa. Un instante de locura que definió a la perfección su filosofía de cero miedo al propio bienestar. Hace tiempo, para fortalecerse, buscaron un aliado y lo encontraron en el feroz luchador inglés Pac, el bastardo. Juntos los tres formaron una alianza de poder, agilidad y técnica letal, el Death Triangle, el Triángulo de la Muerte. Realmente, después de una guerra de 2 años, llegó el momento de la batalla definitiva por los títulos. De nuevo en All Out, pero esta vez en 2021, y para asegurar que no hubiera escapatoria, la lucha fue dentro de una jaula de acero. El ambiente en Chicago era increíble, los fans no querían, necesitaban ver a los Lucha Brothers ganar, y la lucha fue la conclusión perfecta para su saga. Fue brutal, fue dramática y fue emocional. Después de una batalla campal, Penta y Fénix finalmente se coronaban campeones mundiales de parejas en AEW. La imagen de ellos agotados sangrando, pero levantando los cinturones, fue la cima emocional de sus carreras. A cualquier luchador ganar el campeonato mundial es como llegar a la tierra prometida, pero lo que descubres rápidamente es que esa tierra prometida es, en realidad, un campo de batalla. En el momento en que Penta y Fénix levantaron los campeonatos de parejas de AEW, se pintaron un blanco gigante en la espalda. La celebración duró poco, porque al día siguiente se despertaron siendo el objetivo número 1 de las divisiones de parejas más peligrosas y talentosas del planeta. Ser campeón significa que no hay noches libres, cada lucha es una defensa. Coronado como campeones de pareja fue una serie de luchas soñadas para los fanáticos, enfrentándose a equipos de todos los estilos, como la fuerza de la vieja escuela de FTR. Durante este tiempo en la cima, Penta también aseguró de que nadie olvidaría que él por sí solo era una fuerza destructora. Resucitó su personaje de Penta Oscuro, y junto a su manager, Alex Abrahantes, mostró un carisma increíble con los segmentos de Penta. También llegaron a la cima de la nueva división de tríos, ganando los campeonatos mundiales de tríos de AEW. Después de una saga increíble de 7 luchas contra The Elite, consolidando su estatus de leyendas de la compañía. Llegados a este punto de su carrera, Penta ya no tenía nada que demostrarse a sí mismo, pero sí al mundo. Y para que su leyenda fuera indiscutible, solo quedaba un imperio por conquistar. A principios de 2025, la noticia que sacudió la lucha libre se hizo realidad. Penta, el Cero Miedo, había firmado con la WWE. But no fue un show secundario, fue en el escenario principal Monday Night Raw el 13 de enero, donde le dio la bienvenida a Chad Gable con una derrota y le anunció al universo de WWE que el terror había llegado. Su siguiente parada fue Royal Rumble, con una actuación de hierros durando 42 minutos contra las superestrellas más grandes y demostraron que su resistencia estaba a otro nivel. Este increíble desempeño le ganó una oportunidad titular en el escenario más grande de todos, WrestleMania 41. Allí luchó por el campeonato intercontinental en una caótica batalla de 4 esquinas contra el campeón Bron Breakker, Finn Balor y Dominic Mysterio. Esa noche en WrestleMania, el oro se le escapó de las manos, viendo cómo Dominic Mysterio se coronaba como campeón, pero Penta se ganó algo igual de importante, el respeto de millones y un nuevo y odiado enemigo. La victoria de Dominic, conseguida con artimañas, dio inicio a la primera gran guerra de Penta en WWE. Su objetivo se volvió claro, destruir a Dominic y a su facción de Judgment Day. Ese feudo se ha convertido en una batalla personal y brutal. Hemos visto en Penta enfrentarse no solo a Dominic, sino también a Finn Balor y JD McDonagh, luchando en desventaja semana tras semana. Hemos visto cómo las intervenciones le han costado victorias importantes, pero lejos de desanimarlo, esto solo ha alimentado su fuego. Su rivalidad actual es una de las más intensas en la programación, una guerra de un hombre donde el Cero Miedo se pone a prueba cada lunes por la noche contra el grupo más dominante de la empresa. Del polvo de Catepec y el sudar de la central de Abastos hasta las luces cegadoras de WrestleMania, desde tomar una máscara maldita en México hasta convertirse en un monstruo en lucha underground, desde formar el mejor equipo del universo junto a su hermano hasta llegar a la cima de AEW, finalmente patear la puerta del imperio de WWE. El viaje de Penta, el Cero Miedo, es una de las historias más increíbles de la lucha libre moderna, pero su legado no está en la lista de campeonatos que ha ganado. Su verdadero legado es la autenticidad, un negocio que a menudo pide a los talentos que se adapten, que cambien, que se moderen. Él nunca lo hizo. Llevó su idioma, su cultura, su estilo violento y su rudeza a cada rincón del mundo. En lugar de cambiar para encajar, obligó al mundo a hacerle un espacio a él. Su regalo para el mundo, la filosofía del Cero Miedo, trascendió el ring, se convirtió en un mantra para millones de personas. Recordatorio que se puede enfrentar la adversidad,
la duda y los miedos personales con coraje y determinación. Lo que nació como un acto de desafío personal se transformó en una fuente de inspiración global, un símbolo de fortaleza para que cualquiera que enfrente su propia batalla. Hoy su nombre se sienta a la misma mesa que los de las más grandes leyendas de la lucha libre mexicana que han conquistado el mundo, como Rey Mysterio y Eddie Guerrero. Penta es el estandarte de una nueva generación, la prueba viviente de que un luchador mexicano puede ser la atracción principal, el tipo más rudo y el personaje más interesante en cualquier empresa del planeta sin sacrificar ni un ápice de su identidad. El capítulo de su carrera en la WWE, su guerra contra Dominic Mysterio, apenas comienza. Nadie sabe cuántos títulos más ganará o qué leyenda se enfrentará, pero en realidad eso ya no importa. El joven de Ecatepec que soñaba frente a un televisor ya cumplió su promesa. Lo conquistó todo y lo hizo a su manera. Se convirtió en una leyenda, será eterna. Para mí,